Estamos agradecidos, Padre Celestial, por esta oportunidad de estar reunidos como iglesia, alabando tu nombre, dando gloria a ti, que eres el Creador, el sustentador y el Redentor nuestro. Gracias, Padre, por la presencia de tus ángeles en medio nuestro. Gracias por tu palabra, gracias por la comunión y gracias por el Espíritu Santo. Estamos en tus manos para que sigas bendiciendo este momento en el nombre de Jesús. Amén. San Marcos, capítulo 13, versículo 15. Ok, San Marcos 13, 5. La palabra de Dios en San Marcos dice: Jesús respondiéndoles comenzó a decir: mirad que nadie os engañe. Palabra de Dios. Arrodillarnos y vamos a orar al Señor. Amado Dios que estás en los cielos, alabamos tu nombre por tu presencia en este lugar. Te alabamos porque con libertad nos permites venir, Señor, cantar, estudiar tu palabra, Señor. Muchas gracias. Gracias por tu Espíritu en este lugar, por tus ángeles, y gracias porque hoy nos quieres enseñar nuevamente o recordar nuevamente algo que hemos escuchado. Permite que tu Espíritu pueda estar en tu siervo a quien has llamado para hablarnos, para hablar a tu iglesia de Monroe. Permite, Señor, que nosotros podamos encontrar lo que hemos venido buscando, que es tu presencia en nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiga. Escuchar la palabra de nuestro Dios por nuestro hermano Flores. Así que, hermano Flores, muchas gracias por siempre aceptar nuestra invitación. Usted es parte aquí de la familia de la Iglesia de Monroe. Buenos días, hermanos. Hacía un tiempo que no venía para acá. Está todo como renovado. Se ve más grande la iglesia, así que felicidades. Vamos a orar para abrir la palabra de Dios y entonces estudiarla y meditar en ella. Padre, gracias. Muchas gracias, Señor, por este privilegio que tenemos los seres humanos de poder tener tu palabra escrita, que revela tu voluntad, que nos ayuda a conocer cuáles son los planes que tú tienes para este mundo y para nosotros, tus hijos. Gracias mil, Señor, porque todavía tenemos la libertad de reunirnos como iglesia. Y muchas gracias también porque tenemos tiempo, oportunidad, espacio para estudiar tu palabra. Bendícenos en esta hora y permite que tu Espíritu Santo pueda hablar a nuestra mente. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, es un placer poder estar acá. Quiero invitarles a buscar en su Biblia el libro de Marcos, el capítulo 13. Libro de Marcos, el capítulo 13, y vamos a leer los versículos 1 hasta el 5. Marcos 13, 1 al 5. Y dice la palabra de Dios: saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo les dijo: ¿ves estos grandes edificios?
No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos, frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir: mirad que nadie os engañe. Vamos al libro de Mateo, al capítulo 24. Mateo capítulo 24, donde dice la Biblia un pasaje muy similar. Versículos 3 y 4. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Una de las cosas que me llama la atención poderosamente de esta conversación entre Jesús y algunos de sus discípulos es que ellos le preguntaron a Jesús: Señor, ¿qué señal habrá de tu venida? Nosotros generalmente hablamos de las señales de la venida de Jesús, pero los discípulos le preguntaron de forma particular y singular: ¿qué señal habrá? Vamos al libro de San Juan, al capítulo 2. Libro de San Juan, el capítulo 2. Es una anécdota de Cristo muy conocida porque Él está en las bodas de Caná. ¿Ustedes se acuerdan, verdad? Llegó a la boda de Caná, había gente, estaban pasándola muy bien, pero entonces se les presentó el problema de que se les estaba acabando el vino. Y dice la Biblia, versículo 9, no vamos a leer todo el relato, solamente vamos a leer una partecita, versículo 9 en adelante: cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y luego añade el evangelista y dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Principio de qué? De señales. Quiere decir que Juan iba a añadir más señales a esta. Y cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan, nos damos cuenta que Jesús hizo ciertos milagros muy particulares en el Evangelio y los hizo en día sábado. Esta mañana nosotros vamos a hablar acerca del engaño, como Jesús lo llamó, como la señal de la venida del Hijo del Hombre, el engaño. Yo he pensado por muchos años, mientras he estado en esta iglesia, ¿cómo es que el diablo se las va a arreglar o qué irá a inventar, por dónde irá a surgir para engañar a una iglesia que tiene la verdad? ¿Qué será lo que va a inventar? Porque esta iglesia, hermanos, la iglesia adventista del séptimo día, no hay duda que tenemos la verdad. La verdad que tenemos
está basada en la Escritura, en la palabra, y lo sabemos. Entonces, si sabemos todo lo que va a suceder, si sabemos lo que pasó, si nos damos cuenta de lo que está pasando, ¿verdad que sí? ¿Nos damos cuenta o no nos damos cuenta? Sí nos damos cuenta. Y si sabemos lo que va a suceder, no porque seamos videntes, ni porque leamos el futuro, sino porque la Biblia dice que es lo que va a pasar, entonces, ¿cómo el diablo nos va a engañar? Aquí estamos reunidos un día sábado, que según dice la Escritura, es el día del Señor. Es el día en que Jesús iba a la sinagoga a predicar, a leer la palabra. Es el día que los apóstoles guardaron. Es el día que en el cielo se va a guardar por la eternidad. Aquí estamos. ¿Cómo me van a engañar a mí? ¿Va a venir alguien a mi casa a tocarme la puerta, a decirme, mira, el domingo es el día de reposo? Yo no le voy a creer, porque yo sé que es el sábado. Entonces, ¿cómo me va a engañar el diablo a mí? Oh, el diablo te va a engañar porque un día de estos va a aparecer una nube en el cielo y va a decir que es Jesús. Tú vas a decir, no, ese no puede ser Jesús, porque la Biblia dice cómo Jesús va a venir. ¿Cómo el diablo me va a engañar a mí? El diablo no me puede engañar. Yo conozco la verdad. Pero Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Cómo me va a engañar? Vamos al libro de San Juan, al capítulo 1. San Juan, el capítulo 1. Y vamos a tratar de hacer un paralelismo. Un paralelismo es una comparación. Vamos a compararnos como pueblo de Dios con quien fuera antes el pueblo de Dios, es decir, la nación judía. Vamos a compararnos. Dice la Biblia en San Juan en el capítulo 1, versículos 6 en adelante, lo siguiente. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de ¿quién? De la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo, ¿qué pasó? No lo conoció. Bueno, claro, que el mundo no conoce a Jesús porque no les interesa. Espérate. Versículo 11. A lo suyo vino, y los suyos, ¿no qué? No lo recibieron. ¿Y por qué? ¿Por qué el pueblo de Dios no recibió a Jesús si sabían que él iba a venir? ¿Lo sabían? Vamos al libro de Mateo. Vamos al libro de Mateo, al capítulo 2. Vamos a mirar esta conversación aquí tan interesante entre Herodes y los dirigentes del pueblo de Israel. Mateo capítulo 2, desde el versículo 1. Recuerden, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. ¿Sabían que era él? ¿Sabían él? Mateo capítulo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto ¿dónde? En el oriente, y venimos a adorarle. Oyendo esto, toda la nación hizo una fiesta y se alegraron de que había nacido el rey de Israel. ¿Eso es lo que dice la Biblia?
Al oír esto, el rey Herodes se turbó. ¿Y quién más se turbó? Toda Jerusalén se turbó. Oh, wow. Pues si ese es el pueblo de Dios, ¿por qué se van a turbar? Porque haya nacido el rey de Israel. Y convocados los principales sacerdotes, la crema y nata de la nación, convocados los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por quién, por el profeta. Y citaron el rollo. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, que era judío, pero colocado por el gobierno de Roma, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente. ¿Qué cosa fue lo que indagó? El tiempo. ¿Sí se dan cuenta? Indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén les dijo, vayan, averigüen con diligencia acerca del niño, y cuando lo encuentren, vengan, háganmelo saber, para yo también ir y adorarlo. Entonces, hermanos, ¿había conocimiento de que el Mesías iba a nacer o no? Por supuesto que había conocimiento de que el Mesías iba a nacer, y lo sabían ellos, y lo sabían los dirigentes judíos, y lo sabía todo el mundo. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4 y el versículo 4. Gálatas el capítulo 4 y el versículo 4. Y dice el apóstol Pablo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió ¿qué? A su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Así que Dios tenía un tiempo especificado para la venida de Jesús, para su primera venida. Y cuando el cumplimiento del tiempo vino, nació Jesús. ¿Y cuál era ese tiempo? Bueno, la profecía de los 2300 años o tardes y mañanas de Daniel decía que 70 semanas estaban descontadas para la nación judía, y que al final de esas 70 semanas iba a nacer el Mesías. Y los escribas y los sacerdotes y los rabinos, ellos sabían cuándo comenzó la profecía. No, ellos no eran, nosotros no somos los únicos que sabemos de ese tiempo, ellos también lo sabían. Ellos sabían cuándo empezaba, porque la orden dice, el profeta Daniel lo decía, y ellos leían a Daniel y estudiaban las profecías, y sabían que ellos estaban en la época en que el Mesías iba a nacer. Ellos mismos se delataron. Vamos al libro de San Juan, al capítulo 1, para que veamos cómo ellos mismos sabían que estaban en el tiempo correcto. San Juan capítulo 1, versículo 19. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y él dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y él dijo, no. Y le dijeron, pues ¿quién eres tú? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías, y los que habían sido enviados eran de los fariseos.
Así que ellos sabían que según la profecía de Malaquías, iba a venir Elías, y que Elías, no era que Elías iba a resucitar, sino que iba a venir un profeta parecido a Elías, y que este profeta iba a preparar el camino del Señor. Y cuando ellos le preguntan a Juan, ¿eres tú el Elías que habría de venir? Juan dice, no soy yo. Pero ellos saben que están en el tiempo, lo conocen y lo admiten. Y entonces mi pregunta, hermanos, es, ¿por qué no recibieron a Jesús? Si lo sabían, si sabían que ya era el tiempo y si sabían que ya iba a llegar, ¿por qué no lo recibieron? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en la cabeza del pueblo de Dios cuando Jesús vino la primera vez que no recibieron a Jesús? Vamos al libro de Apocalipsis, al capítulo 3. Apocalipsis, el capítulo 3. El propósito, hermanos, de este mensaje esta mañana es alertarnos. Es tratar de, si tal vez nuestra mente está un poquito adormecida, de despertarnos al tiempo que estamos viviendo y a la situación en la que estamos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 en adelante. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que no eres ¿qué? Ni frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, ¿quién dice? ¿Quién dice? Nosotros decimos. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Y entonces viene una frase, hermanos, que es el gran problema que tenemos nosotros. De ninguna cosa tengo necesidad. Yo estoy bien. Miren, hermanos, ustedes no saben cuánta pena, dolor me da a mí escuchar predicadores, bien sean pastores o no, laicos, arrullando a la iglesia, sobando a la iglesia, así como se soba un perrito cuando lo hieren, diciéndole, ay, pobrecito, estás bien, vas a estar tranquilo, yo te quiero mucho, tú estás bien. Ustedes no saben cuánta pena y dolor da eso. Decir, hermanos, nosotros somos el pueblo de Dios, todo está bien, todo va a estar bien. Ustedes saben que esa es la misma actitud que tenían los fariseos en los tiempos de Jesús. Y Juan se los dijo, volvemos al libro de Mateo, al capítulo 2. Volvemos al libro de Mateo. Ahorita les voy a contar una historia. Mateo el capítulo 3, dice en los versículos 5 en adelante, hablando de Juan el Bautista, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. ¿Quién salía a Juan, hermanos? Toda Jerusalén, toda Judea, todas las provincias que estaban alrededor del Jordán. Todo el mundo conocía a Juan y eran bautizados por él. Ya va. Espérense un momento. Ya hay algo aquí que yo no entiendo. Yo quiero que ustedes me lo expliquen. ¿Quiénes son los que están saliendo al bautismo de Juan? ¿Los gentiles o los judíos? Pero que si vienen de Jerusalén, y si vienen de Judea, y si vienen de toda la región alrededor, ¿qué son? Son judíos. ¿Y qué están haciendo? ¿Se están qué? Se están bautizando. Los del pueblo de Dios se están bautizando. ¿Y por qué? Pero si no son el pueblo de Dios. ¿Y para qué necesitan bautizarse?
Y Juan, dice la Biblia, versículo 6, eran bautizados por él en el Jordán. ¿Y qué estaban haciendo? ¿Confesando qué? Sus pecados. O tenían pecados los judíos. Y entonces dice versículo 7, al ver Juan que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, también venían ellos a bautizarse. O venían a curiosear a ver quiénes eran los que se estaban bautizando. Algo estaban ellos haciendo allí. Y Juan los reprende y les dice, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a ustedes a huir de la ira que va a venir? Hagan pues frutos dignos de ¿qué? De arrepentimiento. Y no piensen, ahí viene el asunto para nosotros, aquí está el versículo para la iglesia adventista, lo voy a cambiar un poquito, ¿me permiten? Y no piensen decir dentro de ustedes mismos, tenemos a Miller y a los pioneros como padres. Somos herederos de la generación de los pioneros adventistas. No nos va a pasar nada. Estamos seguros en esta iglesia, porque está escrito que esta iglesia nunca va a caer. Estamos bien. Podemos hacer lo que querramos. Seguimos siendo adventistas. ¿Ustedes saben que esa filosofía existe por allá afuera? Come y bebe que mañana morirás. Y también dicen por allí, una vez salvo, siempre salvo. Bueno, somos adventistas, ¿qué nos va a pasar a nosotros? No piensen decir dentro de ustedes, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, ¿aún de qué? De estas piedras. El espíritu de profecía aclara y dice que cuando Juan dijo de estas piedras, no se estaba refiriendo a las piedras del río, se estaba refiriendo a los gentiles que estaban allí observando el bautismo, a quienes ellos los consideraban unas piedras, unos animales. Les dijo, Dios puede levantar hijos de Abraham, de ellos, y los desecha a ustedes. ¿Cómo esta iglesia puede ser engañada? Vamos al libro de Primera de Reyes, el capítulo 13. Primera de Reyes, el capítulo 13. ¿Alguna vez han leído esta historia? He aquí un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, que sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. ¿A quién le está hablando el profeta? Al altar. La gente dirá, este está loco, hablándole a un altar. ¿Y cómo se llama este hombre? No tiene nombre. Un varón de Dios, dice. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal. ¿Se acuerdan de Mateo 24? El Señor Jesús dijo, Señor, ¿qué señal habrá? Cuídense, que nadie los engañe. Esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se va a quebrar y la ceniza que sobre él está se va a derramar. Cuando el rey Jeroboam escuchó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, prendedle. Pero la mano que había extendido contra él se le secó y no la podía enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces el rey respondiendo dijo al varón de Dios, por favor discúlpame, perdóname, dile a Dios que me perdone porque yo me he apartado de sus caminos y todo. ¿Eso fue lo que dijo él? No. ¿Qué le preocupaba a este hombre? Su mano.
te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Díganme, hermanos, ¿este varón de Dios tenía evidencia de que Dios estaba con él? ¿Se rompió el altar? ¿Se derramó la ceniza? ¿Oró a Dios y le restauró la mano al rey? ¿Estaba Dios con él? Definitivamente estaba Dios con él. Y dice la Biblia en el versículo 6, que entonces el rey, respondiendo, le dice al varón de Dios, bueno, ahí le rogó por la mano. Versículo 7, y el rey le dice al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás y yo te voy a dar un regalo. ¿Acaso pensaba que era su cumpleaños o qué? Pero el varón de Dios le dijo al rey, aunque me des la mitad de tu reino, yo no voy contigo. No voy a comer pan ni a beber agua en este lugar, porque así está ordenado por la palabra de Dios. No comas pan, no bebas agua, ni regreses por el camino que fuiste. ¿Quién le dijo eso? Dios. Hasta este momento, este varón de Dios está siguiendo al pie de la letra lo que el Señor le dijo. Vas a ir allá y le vas a decir al altar que se rompa por palabra de Jehová y le vas a decir al rey todo lo que yo te voy a mandar. Y cuando el rey te invite a comer, tú no te vas a parar a comer ni a beber en ningún lugar, ni te vas a devolver por el mismo lugar, así te lo pido. Hasta ahora todo va bien. Regresó pues por otro camino, dice el versículo 10, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Hasta ahora todo va bien. Versículo 11. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que este hombre le había dicho al rey acerca de que él no iba a comer ni a beber ni nada, que se tenía que ir por otro camino. Y su padre le dijo a los hijos, a los muchachos, ¿por cuál camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá, y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno, y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, lo encontró sentado debajo de un árbol, una encina, y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa para que comas pan. Y él hizo lo correcto. Él respondió y dijo, no podré, noten ustedes, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios se me ha dicho, no comas pan, no bebas agua allí, no regreses por el camino por donde vayas. ¿Está bien el hombre? Hasta ahora todo va bien. Y le están diciendo y él está citando la palabra de Dios. La palabra de Dios me dice a mí, no y no y no. Sorry. Lo mismo que le digo al rey, te lo digo a ti. Ahora viene lo bueno. Pero respondiendo él, versículo 18, y el otro, el viejo profeta, le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Yo también soy adventista. ¿No te acuerdas que yo me siento en tu escuela sabática? Pero tú no te acuerdas que yo soy anciano de la iglesia. Pero tú no sabes que yo soy el director de la escuela sabática. Pero espérate, ¿no te acuerdas de mí que me viste en la otra iglesia, allá en el sur, que digo, en la central? Yo soy adventista igual que tú. Y le dice, y un ángel
me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Un ángel le habló. ¿Y qué hizo el varón de Dios? Versículo 19. Fue con él y comió pan en su casa y bebió agua. El que había dicho, no, por palabra de Dios se me ha indicado que no. El que tenía la evidencia de que Dios estaba con él cuando vio que se rompió el altar. El que tuvo la evidencia cuando vio que la mano del rey se restauró, ahora quebró. Se le dobló el espíritu porque se encontró a uno como él. Y ese que es como él lo engañó y le dijo, no es como tú piensas, tú no eres el único. A mí también Dios me habla. Y ahora me dijo que lo que te dijo a ti no era todo el tiempo. Ahora él cambió la señal ahora. Cambió, sí, él cambió de señal. Él me dijo a mí que te dijera a ti, vente conmigo a la casa para que comas y bebas. Eso fue un ángel que me lo dijo. Yo también soy profeta como tú. Ay, hermanos. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia. Versículo 20. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que lo había hecho volver, al viejo profeta. Ahora el Espíritu Santo toma a este viejo profeta que antes le había mentido a este varón de Dios. Ahora el Espíritu Santo viene realmente sobre este viejo profeta y clama al varón de Dios que había venido de Judá y le dice, así ha dicho Jehová. Por cuanto ha sido, ¿qué? Rebelde. Oh, wow. Como has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te dijo que no comieses pan ni bebieses agua, no va a entrar tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Así que yo me imagino la cara del varón de Dios. Se habrá quedado pálido. Porque lo que él había hecho con el rey, ahora este viejo profeta lo está haciendo con él. Y todo por no haber obedecido a la palabra de Dios. Todo porque alguien como él, alguien que decía que era igual que él, le dijo, a mí también me ha hablado el Señor y me ha dicho lo contrario. Y él le creyó. ¿Cómo puede ser engañada una iglesia que tiene la verdad con alguien que también dice que tiene la verdad? ¿Ustedes creen, hermanos? Bueno, yo sé que no, pero yo voy a hacer la pregunta de todos modos. ¿Ustedes creen que el diablo es tonto? ¿Ustedes creen que el diablo va a publicar en el internet, se cambió la ley del sábado al domingo? ¿Ustedes creen que eso va a ser así de fácil? Que todo el mundo va a decir, ay, mira, cambiaron la ley. Sí, nosotros no vamos a hacer eso, ¿no? Y la iglesia se va a reunir. ¿Ustedes creen que realmente el diablo va a permitir que la iglesia reaccione a favor de la santidad? No, hermano. El diablo tiene preparado un engaño. Vamos al libro de Segunda de Corintios, al capítulo 11. Segunda de Corintios, el capítulo 11. Pero antes de que leamos el versículo, yo quiero preguntarle a las damas de aquí, a las mujeres. Hombres, ustedes no contesten. Solamente a las mujeres. Mujeres, ¿ustedes han escuchado la historia de Eva en el Edén? Okay. ¿Alguna de las mujeres de esta época se puede comparar con la Eva que Dios creó? ¿En tamaño? No. ¿En belleza? No. ¿En perfección de mente, de pensamiento? Nada que ver. ¿Verdad que no? No es que ustedes sean mal parecidas ni nada, porque mujeres feas no existen. Lo que hay son bellezas raras.
pero no se pueden comparar. Capítulo 11 de Segunda de Corintios. Y dice Pablo dijo esto inspirado por el Espíritu de Dios. Versículo 3. Pero temo, capítulo 11, versículo 3, Segunda de Corintios. Pero temo que como la serpiente con su astucia, ¿qué hizo? ¿Engañó a quién? Espérate. Si esa mujer recién creada, que estaba con todo su potencial intelectual, fue engañada por la astucia de Satanás, la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer, hermano, es: ¿qué quedará de nosotros? Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, ¿vuestros qué? ¿Cuáles son los sentidos, hermanos? ¿Cuáles son los 5 sentidos que tiene el ser humano? La vista, el oído, el olfato y el tacto. Así como la serpiente engañó a Eva, y ya vamos a ir para allá para que ustedes se den cuenta de lo que hizo Satanás, temo que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cómo fue que Satanás engañó a Eva? Capítulo 3 del libro de Génesis. Vamos allá. Estoy viendo la hora porque no los quiero demorar mucho. No quiero que me vayan a dejar solo aquí. Capítulo 3, desde el versículo 1. Pero la serpiente era astuta. ¿Y quién es la serpiente? ¿Y cómo es? Astuta. ¿Ha dejado de ser astuto? No. ¿Nos conoce? ¿Por cuánto tiempo ha conocido a la humanidad? Desde que el pecado entró hasta ahora, como unos 6,000 años conociendo a los seres humanos. ¿Somos nosotros los seres humanos diferentes? En cierta forma sí, pero tenemos las mismas tendencias en el mundo generalmente. Nos vestimos, comemos, bebemos, dormimos, trabajamos, buscamos dinero, queremos estar bien, vamos a fiestas, celebramos cumpleaños. El diablo dirá: esto es un patrón. Déjame ver por dónde me les meto. Ahora, pero cada uno cada persona es individual. Bueno, pero yo tengo ángeles como arroz. Así que voy a mandar a ángeles para que a cada quien le den su poquito de tentación y mantenerlos allí. Dice la Biblia que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y le dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer cometió el grave error. ¿De qué? De hablar con la serpiente. Y la mujer le dijo a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, no lo tocaréis para que no muráis. Y la serpiente le dijo a la mujer: no vas a morir. ¿Sabe Dios que el día que comas de él van a ser abiertos vuestros ojos y vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal? Aquí está la discusión. Dios dijo que vas a morir, pero yo te digo que ese Dios sabe, él sabe que no vas a morir. O sea, la palabra de Dios me dice que vas a morir, pero yo te estoy diciendo que él sabe que tú no vas a morir. Palabra de Dios contra palabra de Dios. Y dice la Biblia, versículo 6, miren los sentidos, miren. La mujer vio que el árbol era bueno para comer. Uy, pero de verdad, ¿se han escuchado la frase, hermanos? A ver, yo no veo nada malo en eso. La mujer vio que el árbol era bueno para comer. Ella vio el árbol y dijo: la verdad es que yo no veo nada malo en el fruto. Yo no veo nada malo en ese muchacho. Yo no veo nada malo en esa muchacha. Yo no veo nada malo en una copita de vino. Yo no veo nada malo
en que de repente trabaje un poquito más el viernes en la noche. Yo no veo nada malo en eso. Además, nadie me está viendo. Yo no veo nada malo. Eso fue lo que dijo Eva. Ella vio que era bueno. Y dice que era agradable a los ojos y que era, ¿qué cosa? Codiciable para alcanzar, ¿qué? La sabiduría. Y tomó tacto, agarró el fruto y lo mordió, lo tragó. Y aquí estoy, igualita. No me morí. Como que tenía razón. Temo que así como con su astucia la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean también desviados a la fidelidad de Cristo. ¿Se acuerdan el varón de Dios? No. A mí también me habló un ángel de parte de Dios y me dijo que te trajera a mi casa para que comas y bebas. Esa palabra de Dios que tú escuchaste ya pasó de moda. Ahora hay una que es nueva. Hermanos, el Señor dijo, mirad que nadie, ¿qué? Os engañe. ¿Y en qué es que el diablo nos está engañando? En la palabra. ¿Se dan cuenta que los dos ejemplos tienen que ver con la palabra, con lo que el Señor dice y lo que el Señor parece que está diciendo? ¿O es lo que dice o es lo que parece que está diciendo? Es lo que dice. Pero hermanos, yo me hago una pregunta. Yo me hago una pregunta hoy. Y me la hago yo y se las hago a ustedes. ¿Cuántos de nosotros, evaluándonos a nosotros mismos, sin necesidad de levantar manos aquí, no quiero que levanten manos, pero cuántos de nosotros estamos tomando en serio el libro de Dios? Y ya va, déjame explicar qué es en serio. El diablo es tan astuto que le ha hecho pensar a la gente que se congrega en diferentes religiones cristianas que escuchar un sermón, una matutina o un mensaje de Dios en la radio mientras maneja o en el internet o en el celular, ya con eso tengo. Oh, yo escucho los temas de fulano. Oh, yo escucho no sé qué. Oh, yo... Imagínense ustedes hasta dónde ha llegado el engaño. Que nosotros hemos llegado a pensar que leer un libro de Bullón es más importante que leer la Biblia. Imagínense ustedes que yo no he leído la Biblia completa, no me la conozco, pero me encanta leer los libros de Bullón o de Bor o de cualquier otro pastor que haya por ahí. ¿Por qué? Es que yo no entiendo la Biblia. ¿No la entiendes? Sí la entiendes. Sí la puedes entender. Porque está prometido por Jesús que el Espíritu Santo vendrá y te enseñará ¿qué cosa? La verdad. Mas el Espíritu Santo al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os mostrará la verdad y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahí está la promesa. Entonces, si yo pienso que no puedo, es porque no creo. Y si yo no creo en la palabra de Dios, estoy frito. ¿Qué dije que estoy qué? A lo mejor ustedes no conocen esa expresión muy venezolana, ¿verdad? Estoy mal. Entonces, mi querido hermano, hermana, amigo que nos está visitando, joven, señorita, niño, niña, porque esto es para todos. ¿Cuánto tiempo de tu día, y te lo digo con todo cariño, te lo pregunto de corazón, cuánto tiempo de tu día tú tomas para estudiar la Biblia? No para abrirla y dejarla en el Salmo 91 abierta al lado de tu cama para que te proteja de los malos espíritus. No es eso lo que estoy preguntando.
No abrirla en el Salmo 23, que ya te lo conoces de memoria, Jehová es mi pastor, nada me faltará, bla, 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 bla. Y el bien de la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, amén. No, no es eso. Estudiarla. ¿Cuánto tiempo del día dedicas a estudiar la palabra? Vamos a pensar. Vamos a suponer que tú dedicas 10 minutos. Pero no todos los días, porque no todos los días tienes tiempo. ¿Y por qué? Es que tengo que trabajar. Yo entiendo que tengas que trabajar. Yo también tengo que trabajar. Aquí donde me ven yo tengo que trabajar. Todos tenemos que trabajar, ¿sí o no? ¿Por qué? Bueno, porque tenemos responsabilidades. ¿Y por qué tenemos responsabilidades? Pues nosotros nos metimos en este problema. Bien sea porque vinimos de nuestros países o bien sea porque nacimos aquí, pero nacemos, crecemos y hay que trabajar porque hay que sobrevivir, hay que comer, hay que vestirse, ¿verdad? No vamos a salir desnudos a la calle, ni vamos a estar por ahí. No, hay que trabajar. Pero ¿el trabajo es la vida? No, no vamos a vivir para trabajar. Porque dice la sierva de Dios, el primer y más sagrado deber de toda criatura racional es estudiar la palabra de Dios y vivir conforme a las Escrituras. El primer y más sagrado deber de toda criatura racional. Entonces, antes que nada, mi querido, y aquí está mi hijo que yo siempre le ando machacando a él lo mismo. Yo no se lo digo a usted, y a él también se lo digo. Hijo, acuérdate, lo único que te va a dar vida eterna es estudiar la palabra, orar y testificar. Lo demás es secundario. ¿Ustedes saben por qué la iglesia adventista sacó los folletos de la escuela sabática? La iglesia adventista sacó los folletos de la escuela sabática porque se dio cuenta que la iglesia no estudiaba la Biblia. Entonces pensaron, y pensaron muy bien, vamos a idear un folleto en el cual ellos cada día estudien y les ponemos versículos bíblicos y así de esa manera estudian la Biblia. Muy bien pensado, pero ¿qué pasa? Dígame qué pasa. Que no estudiamos el folleto. Wow. ¿Y por qué sacaron las matutinas? Por lo mismo. ¿Y cuántas matutinas hay? Matutina de adultos, matutina de joven, matutina de niños, matutina de mujeres, matutina de hombres, matutina de viejos, matutina de... No, dígame usted. ¿Y las leemos? Tampoco. Vamos al último texto, hermanos. Promise. Promise. Yo voy a volver, no se preocupen, por ahí en julio me van a volver a ver. Yo tengo una página, tengo un canal en YouTube que se llama Frank Flores Bible. Allí yo pongo videos de estudios de la Biblia. Estamos estudiando el Evangelio de Lucas, así que si ustedes tienen algún tiempo, pueden echarle un vistazo a la página. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Este es mi versículo de la Biblia favorito. Porque la palabra de Dios es que tiene dos calificativos. Es viva y eficaz. La palabra de Dios no es palabra muerta, es palabra viva. Y es más penetrante que toda espada aguda de dos filos, o más cortante, dice. Y penetra hasta partir ¿qué? El alma, las coyunturas, ¿y qué más? Y los tuétanos, y no se queda allí. ¿Ustedes saben por qué a las personas no les gusta leer la palabra de Dios? Por esto que dice Hebreos 4:12. Discierne, ¿qué cosa? Los pensamientos. Y no se queda allí. ¿Qué más discierne? Las intenciones del corazón.
¡Wow! ¡Qué poder! O sea que cuando yo leo la Biblia me desnuda. Me dice, bienvenido a tu espejo de rayos X tridimensionales. Aquí vamos a conocer hasta lo que estás pensando, las intenciones que tienes en tu cabeza, y aquí vamos a tratar de acomodarte la vida un poquito. Entonces tú dices, no, gracias. Quédate allí que yo me quedo aquí con mi vida mejor. Y dice el apóstol Pablo en Hebreos 4:12, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están abiertas y desnudas ante los ojos de aquel a quien le tenemos que dar cuenta. Hermanos, por eso creé ese ministerio que se llama Volvamos a la Palabra. Volvamos a la Palabra. Si tú hasta ahora no has tomado esto en serio, hermano, estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Volvamos a la palabra. Empieza mañana y haz esto como si fuese un médico que te está recetando una medicina. Como sabe que estás débil, entonces te dice, mira, no te vayas a tomar la pastilla completa porque te vas a marear y te vas a caer. No te estoy pidiendo que te quedes 8 horas estudiando la Biblia, ni siquiera 1 hora. Toma 10 minutos de tu día. ¿Qué son 10 minutos, hermano? Nada. 600 segundos. 10 minutos. Y abre un libro y ora, Señor, ayúdame a entender lo que voy a estudiar. No olvides eso, porque eso es la parte más importante. Ora. Abre la Biblia. ¿Dónde la quieres abrir? ¿En los evangelios? Ve a los evangelios. ¿No te gusta Salmo? Ve a Salmo. ¿Te gusta Génesis? Ve a Génesis. ¿Quieres Apocalipsis? Ve a Apocalipsis. Ve al libro que tú quieras, pero no dejes de orar. Señor, ayúdame a entender tu palabra, porque esto es lo que yo necesito. Mi querido amigo que estás visitando, esta es la clave de la vida eterna. Ora. 10 minutos. Si quieres, pon el reloj. Un timer. El primer día vas a estar ahí todo apurado viendo el reloj, a ver cuándo se va a llegar esta cosa a los 10 minutos. Pero vas a estar ahí, 10 minutos. Cierra los 10 minutos y te vas. No te preocupes, vete a trabajar. Pero al día siguiente haz lo mismo. 10 minutos. ¿Dónde estaba yo? Ah, verdad que estaba en Oseas. Y entonces sigue leyendo, vuelve a leer lo que leíste. Oye, interesante esta cosa aquí que dice que el Señor mandó a Oseas a casarse con una mujer prostituta. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios habrá hecho eso? Cuando tú empieces a cuestionar, ¿tú sabes quién está hablando contigo? Ya el Espíritu de Dios está hablando contigo. Y tú estás empezando a cuestionar a Dios. No a Dios, sino lo que dice. Pero es que eso es lo que Él quiere. Y entonces, al día siguiente, 10 minutos más, y un día va a pasar el milagro. ¿Cuál va a ser el milagro? Que tú vas a decir, espérate, déjame leer más. Y cuando vengas a ver tu reloj, ¡ah! Ya tengo 20 minutos aquí. ¿Pero y cómo? Pero es que me quedé en esto y me gustó. ¡Ay, qué rico! Y al día siguiente vas a planificar estudiar más. Y después más. Y entonces vas a decir, wow, es que no me da tiempo de estudiar. Voy a tener que levantarme un poquito más temprano. ¡Amén! Amén, amén, amén. Y vas por buen camino. Cuando empieces a decir, tengo que hacer sacrificios para estudiar la Biblia. Amén. Porque, hermano, nosotros hacemos sacrificios para muchas cosas. Pero, hermano, si tú no te quieres dejar engañar, tienes que volver a la palabra, porque esta es la única regla de fe y práctica del cristiano. Vamos a orar, hermanos. Vamos a estar de pie, vamos a orar. Padre Celestial, alabado sea tu nombre. Gracias por tu palabra, Señor.
Gracias por lo que hemos estudiado hoy. Nos hemos dado cuenta de que somos frágiles y débiles y estamos propensos a ser engañados. Y que la única solución para no ser engañados es regresar a la palabra. Tal vez la hemos abandonado, tal vez la hemos dejado por allí en una esquina de la casa. Tal vez a veces ni siquiera la traemos a la iglesia. Nos hemos dejado engañar pensando que venir a la iglesia es suficiente, o tener un cargo en la iglesia es suficiente, o participar en la iglesia es suficiente. Pero Señor, necesitamos volver a la Biblia. O tal vez ni siquiera tenemos una Biblia, porque como tenemos un celular y vemos la Biblia en el celular, entonces no tenemos un ejemplar de la Biblia en blanco y negro en la casa. En primer lugar, Señor, si ese es nuestro caso, ayúdanos a conseguir una Biblia que podamos leer, subrayar, resaltar. Pero si la tenemos y la tenemos olvidada, ayúdanos a regresar al estudio de la Biblia. Y así, Señor, como se toma una medicina poco a poco mientras el cuerpo se va fortaleciendo, que tu Espíritu nos guíe a hacer esto poco a poco a poco. Porque va a llegar el día, y estamos viviendo en ese tiempo en que el diablo está utilizando la palabra para engañar a los cristianos. Perdónanos, Señor, por nuestra negligencia, perdónanos. Pero bendícenos y ayúdanos a crecer en el estudio de tu palabra. Ahora que vamos a participar de los alimentos, también pedimos tu bendición para los alimentos. Que podamos comer lo suficiente como para mantenernos bien, pero no tanto como para sentirnos adormecidos y cansados. Bendice, Señor, el resto de este día sábado que te pertenece. Ayúdanos a honrarte con lo que hacemos. En el nombre de Jesús. Amén.